La salud, gran tema transversal porque nos coge a todos y qué bueno hablar de salud en nuestro programa y no solo de los enfrentamientos estériles en torno a la Junta Nacional de Justicia. Hoy hemos tenido noticias que pueden ser problemáticas, conflictivas, pero es positivo que puedan estar en la agenda pública. Y vamos a hablar de los medicamentos genéricos, que es una política de Estado que tiene que ser subrayada, promoverlos porque eso permite que la población acceda a medicamentos más baratos. Entonces vamos a ver cuál es el punto de vista, el aporte que pueden hacer la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, ANACAP. Vamos a hablar con su gerenta legal y su vocera. Gracias por acompañarnos, Elizabeth Cavero. Gracias, Fernando. Encantada de estar en tu programa. Bueno, primero quería hacer una pregunta semántica, porque oímos y pareciera que hay una diferencia, acepciones distintas, farmacia y botica. ¿Cuál es la diferencia? Es marginal, diríamos. Botica, la farmacia es un establecimiento cuyo propietario es un químico farmacéutico, pero el químico farmacéutico garantiza que haya una adecuada atención porque es un profesional de la salud. En la botica podemos ser el propietario, tú o yo, que no somos químicos farmacéuticos, pero tenemos que contratar igualmente a un químico farmacéutico que es el responsable esa es la diferencia del establecimiento. Técnica, así es. Pero en realidad sirven para lo mismo. Sí. O sea, en todas, sea botica o farmacia, tiene que haber un químico farmacéutico Exacto. disponible. Así es, vas a encontrar al químico farmacéutico, quien te va a poder dar una orientación, quien va a mirar la receta y hacerte algunas preguntas. Y en la farmacia, cuyo propietario es un químico farmacéutico, el propietario tiene que estar allí. ¿Qué pasa cuando no está? Porque tiene más de una farmacia y no para ahí. ¿Puede que no contrate a químicos farmacéuticos que no atiendan? Es una buena pregunta porque en realidad en el mercado a veces no hay tantos profesionales como los establecimientos. Según la estadística, Fernando, para que tú tengas una idea, según la DIGEMIT, en su último informe, existen 28.000 establecimientos botica o farmacia, de los cuales más o menos el 14% son establecimientos de cadena y el otro 85% son independientes. Todos ellos requieren a químicos farmacéuticos para funcionar, pero sabemos que los profesionales colegiados en realidad son alrededor de 30.000, entonces sí, efectivamente. O sea, ¿cuántas boticas y farmacias hay en el Perú? ¿Me repites? 28.000 según la estadística 28.000 oficial. Y tenemos solo 30.000 químicos farmacéuticos. Hasta donde recuerdo la estadística, ojalá que no me corrijan. O sea, es difícil pensar que va a haber disponible uno en cada farmacia o botica del Perú. Eso es lo que actualmente, o sea, lo que la norma exige y en realidad es un servicio, quiero decirte, los químicos farmacéuticos que yo he conocido todo el tiempo que estoy representando a las cadenas de boticas en la asociación, son personas muy comprometidas, Fernando, con la salud de su comunidad, ¿no? La farmacia comunitaria es una entidad que es muy importante, sobre todo en un país en donde, como tú sabes, conseguir una cita médica puede demorar 3 meses, 4 meses, ¿no? Según la última encuesta. Vamos a hablar de las consultas médicas, pero primero quería tocar el tema de los genéricos. Entonces, tu gremio representa a las cadenas de boticas, porque claro, como son cadenas, no van a ser cada una propiedad de un químico farmacéutico, sino de un consorcio, ¿no? De un grupo empresarial grande, como Incafarma, Mifarma. Sí, Universal, Boticas de Salud, Universal, que sí se llama Farmacia Universal. No sé si ello los obliga a que cada una sea de propiedad de un químico farmacéutico. No, es una buena pregunta. En realidad ahí tengo que mirar un poco de historia. Me estás Pero hablando es que su marca se llama Farmacia Universal, pues, ¿no? Sí. Y es conocida como tal. Sí, y querida, ¿no? Una marca querida también por la población. ¿Cuántos establecimientos representa? La Asociación Nacional de Cadenas de Boticas representa aproximadamente hoy a unos 2.500, 2.700 establecimientos. Sí. ¿En todo el Perú? Sí, en todo el Perú. Entonces, pero bueno, justamente por eso es que creemos que somos una parte importante, Fernando, cuando se trata de establecer políticas, ¿no es cierto? Afortunadamente se están haciendo anuncios respecto a cambios que se quieren hacer para el sector. Y nos parece positivo. Ya, hablemos primero de los... Que se incluya a todos, ¿no? Colegios, gremios, claro, y ustedes, para que la opinión detrás de esa norma sea lo más sólida posible de parte de la asociación. Sí, porque muchas veces ustedes son en realidad
la atención primaria. Exactamente. Es a veces el primer lugar donde uno va cuando tiene un problema de salud, ¿no? A ver qué compro, porque no tengo plata, no tengo tiempo para una cita y voy a la farmacia a ver. O porque no puedes esperar 2 meses o 3 meses, ¿no? Entonces acudes al farmacéutico sabiendo que estás pidiéndole que haga, ¿no? que te recete, cuando realmente el indicado para recetar es el médico. Es parte del problema general, Fernando, que tenemos en el país de acceso a la salud. Hablemos de los genéricos. ¿Ustedes están de acuerdo con que sea una política de Estado promover los medicamentos genéricos, aunque esto implique menos ganancia para las farmacias, para las boticas? Lo que pasa, Fernando, es que cualquier obligación que se le ponga a los privados, ya sean en cadenas o en farmacias independientes, cae antipática. No va a tener un efecto, o sea, su efecto va a ser marginal. ¿Por qué? Porque el 95% de los asegurados del Perú son asegurados del SIS y del IDE-Salud. Entonces, si tú dices que para darles acceso vas a obligar a las farmacias a tener medicamentos de un determinado tipo, lo que estás diciendo es, disculpen, asegurados míos, mis asegurados, les pido disculpas, tienen que seguir haciendo gasto de bolsillo. O sea, lo que te quiero decir es que una verdadera política que solucione el problema del acceso a la salud no pasa por los privados, pasa por el sector público, por tener abastecidas a las 9.000 farmacias del Estado. Esa es, digamos, como... Pero que son pocas, 9.000 respecto a la... no, bueno, 9.000 sí son bastantes. Como un tercio de los establecimientos farmacia que hay en todo el país, ¿no? ¿Cuáles son las cadenas más conocidas del Estado o es una sola? No, me refiero a 9.000 establecimientos o 9.000 puntos que deberían tener medicamentos, incluyendo los hospitales de diferentes niveles y también postas de salud. O sea, estamos hablando de hospitales y postas de salud, los establecimientos de salud, no farmacias del Estado, porque del Estado solo hay una cadena que está promoviendo Farmaminsa, que creo que ni siquiera está funcionando. No, me refiero a las farmacias de los hospitales, que muchas veces pues no tienen el medicamento. O sea, ¿cuántas personas? Y acá, ¿no? Está bien. Es conocido por... Está bien, por supuesto, ahí tiene que haber acceso a los medicamentos. Pero, ¿qué opinión tenemos los privados? Ustedes, es necesario, porque muchos vamos a comprar establecimientos y queremos tener medicamentos a precios razonables, sobre todo cuando son para tratamientos largos. Algunos consumen un medicamento para toda su vida. Ajá. Y si hay genéricos que son 3-4 veces más baratos que el de marca, pues queremos el genérico. Y hoy en día los consigues, Fernando, porque en realidad siempre ha sido una política de las farmacias y boticas en el país ofrecer genéricos, porque no este siempre. Es un mercado... Sí, en realidad, de hecho, hoy en día, por lo menos te hablo de las cadenas a las que yo represento, el 40% de las unidades son genérico. Entonces, en realidad las empresas ofrecen mucho más genérico de lo que el decreto que venció en febrero obligaba, ¿no? Por ejemplo, en Incafarma, Infarma, en las cadenas que representas, ¿tienen algún estándar de decir, ya de este medicamento vamos a tener tal porcentaje genérico, porque es lo que nos pide el mercado? Exacto, tú lo has dicho, lo que el mercado te demanda. Y eso tú me dices que es más o menos 40%. En unidades sí. Y el ministro está pidiendo un mínimo de 30%. El decreto que venció en febrero obligaba a tener 40, ¿no? Y no obligaba a tener una pastillita, 2 pastillitas. Estamos hablando de stocks que eran obligatorios. ¿El decreto decía 40% stock? Porque el ministro dice que... El decreto decía que había, o sea, hasta el 25 de febrero, las farmacias y boticas en todo el país estaban obligadas a tener 40 productos obligatorios en genérico puro. En genérico puro, ¿ya? Y con unidades que no eran... Pero no establecía cantidades mínimos. Sí establecía. El ministro ha dicho hoy que no establecía cantidades y que él piensa que debe ser un 30%. La norma señalaba que para algunos casos eran 5 comprimidos, 7 comprimidos, 30, 60, 120 comprimidos, dependiendo de la frecuencia de uso de ese medicamento. Si las farmacias, hasta que ha estado vigente la obligación, no tenían a veces una pastilla, Fernando, eran sancionadas. Entonces, sí te puedo decir que esos stocks inclusive estaban regulados. Pero como nosotros hemos dicho, porque lo han anunciado no solamente las empresas representadas en la Asociación de Cadenas de Boticas, sino gremios de farmacéuticos independientes, tranquilidad a la población peruana.
los genéricos siempre han estado y se siguen ofreciendo, Pero a pesar de que ya no tienen la obligación. Incafarma y Mifarma, no era un aviso de ambas cadenas. También ANACAP. También el resto de las empresas representadas en ANACAP y también el gremio ASPEFAR de los farmacéuticos independientes. ¿Y tú cómo entiendes esto del 30% mínimo? Que no solo está ahora en el proyecto que dice que está presentando el ministro de Salud, César Vázquez, sino también está en el proyecto que ha presentado la bancada fujimorista. Cuando dicen 30%, ¿es 30% respecto a qué total? No lo sabemos porque cuando la norma esté, digamos, habría que entrar en el detalle, hay que conocer la norma, hay que tenerla para analizar a qué se están refiriendo. 30% de los medicamentos que tengan este genérico, un 30% tienen que ser no de marca, sino genérico puro, y el resto que tengan no digo este genérico, que tengan este componente, el 30% tienen que ser genérico mínimo, el resto puede ser de marca. Eso es lo que entiendo. Puede ser esa interpretación, pueden ser otras. Los genéricos son genéricos con marca, o sea, copias de los originales, ¿no?, de los innovadores, o pueden ser genéricos con denominación internacional puro, ¿no? ¿A qué se están refiriendo? No lo sabemos aún, no tenemos la norma sobre la mesa, pero nuevamente, Fernando, lamento decir a tu audiencia que esta no es la solución de la salud pública. Obligar al privado, que está solamente en el 40% de los distritos del Perú, no es la solución. El 60% de distritos del país no tiene ni una farmacia ni una botica privada. Pero como me has dicho que ustedes sí cumplen esto, porque el mercado los pide, tienen genérico, entonces no les molestará que se regule un nuevo decreto, digamos, más realista. En general, o sea, se ofrece, pero en general, digamos, la actividad privada debería estar... las empresas tienen que hacer lo que es eficiente para ellas en el mercado, ¿no? Sin embargo, entendemos la preocupación del ministro, la entendemos, o sea, hay una falta de acceso en este momento. ¿Qué cosa es lo que esperaríamos? Que se vea esta lista, como ha pedido el Colegio de Químicos Farmacéuticos, que se vea técnicamente, porque tal vez no en todas las partes del país hay la misma demanda. Para mejorar esa lista. La única manera de hacer una buena norma es escuchar a los actores, ¿no? Para a los terminar, diferentes. hablemos de las consultas médicas. Indecopi vio que era una barrera burocrática impedir y a las farmacias que hicieron, no sé si de tu asociación fueron. Sí, fue una parte de las empresas. Ustedes fueron. Entonces, ustedes fueron los que consiguieron esa victoria para ustedes de Indecopi, pero que los médicos están piteando, pues dicen, no, ¿cómo van a absolver consultas médicas? No tal todos vez los no, médicos. Pero tal vez no erraron en el término Indecopi, porque consulta médica, pues algo muy técnico, suena... Al contrario. Suena a que el químico farmacéutico me va a resolver una consulta con todo lo que implica ese término. Ha habido la confusión de que no van a ser realmente consultas a un médico, sino a un químico farmacéutico. ¿De dónde parte esa sospecha tratándose de empresas y el MINSA serias? Está apoyando a los médicos al punto que ha anunciado el ministro que va a apelar y hacer una acción legal contra la resolución de Indecopi. En realidad es algo que nos deja pensando, porque sí, se hace estos anuncios en nombre de la salud pública. Yo te pregunto a ti, Fernando, ¿qué es un riesgo o un daño mayor a la salud pública? Que pueda haber un médico a través de una teleconsulta que dicen que puede ser de calidad o no. Eso realmente creo que no es algo que podamos juzgar en este momento. ¿Qué es peor, eso o que el Estado en los hospitales te haga esperar 3 meses para tener acceso a un médico? Como riesgo, como daño, o sea, nosotros creemos que el Indecopi no ha actuado contra la autoridad del Ministerio de Salud. Lo que ha hecho es detectar una barrera diciendo esto no está bien sustentado en la norma. Ni eso ni la prohibición de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque la razón que pone en una resolución, en una norma de hace 10 años, es que se tiene que cuidar que los medicamentos no se contaminen. Sí, creo que sería sano que Indecopi precise bien los términos. ¿Qué entiende por consulta médica y qué entiende por víveres empaquetados, ¿no? Lo está. Lo que pasa es que el Indecopi no es el que interpreta eso. Está en la propia norma del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud separa en 3 los alimentos y claramente en la resolución de Indecopi se ve que se está hablando de los víveres empaquetados, no de los alimentos que vas a encontrar frescos en un mercado. Creo que es una
manera en la que se ha tratado de distorsionar para restar. En realidad la polémica debe estar en lo de consulta médica y entender bien qué significa. Porque tú sabes que en todo el continente en todo el mundo, las farmacias permiten vender y ofrecer otro tipo de productos. O sea, prefiero que un químico farmacéutico me absuelva una consulta de un medicamento que mi tía Panchita, ¿no? Me refería a los alimentos. Tú sabes que en muchos países se permite que se vendan alimentos empaquetados con fechas de caducidad largas y sobre todo que se cuide muy bien dónde se almacenan los medicamentos, que no se contaminen. Y respecto a las consultas médicas... ¿Con eso terminamos? Efectivamente, lo que en su momento dijo el MINSA es que no se podía poner en riesgo los medicamentos. Esa es la principal base para toda la regulación de medicamentos, que sigan siendo seguros, confiables, eficaces. Y si eso se logra hacer y se puede permitir otras actividades, eso es lo que ha dicho el INDECOPI. Muchas gracias, Elizabeth Cavero, representante de la Asociación Nacional de las Cadenas de Boticas. Y nos vemos